Buenas tardes, Pablo. Buenas. Contanos un poquito de análisis del partido del otro día y un poco en frío, imagino que ha analizado el cuerpo técnico. Bueno, el análisis, pues claro. Creo que en el cómputo general la Unión fue superior a la Orihuela y nada, un partido para extraer conclusiones a nivel de futbolista, a nivel de sistema y bueno, lo que pretendíamos. Teníamos en mente varias posibles situaciones para poder afrontar el partido. Si hubiéramos tenido necesidad de puntos, teníamos un plan, por así decirlo, y luego buscamos otro plan en pos de ir pensando en futuro, en conocer distintos comportamientos de distintos futbolistas y bueno, a ver de aquí al año que viene si alguna de esas cosas que tenemos en la cabeza, cómo se van desarrollando. Y va a ser la tónica general en los próximos partidos. ¿Cómo está siendo un poco el día a día teniendo en cuenta eso? Que un poco la mirada está entre estos días, la temporada que viene, también supone un reto para ti como entrenador motivable para estas 2 jornadas. ¿Cómo está siendo todo? Pues bien, la verdad es que estamos trabajando bien y de hecho el otro día comenzamos muy bien, al margen de lo que comenzaran o las posibles alternativas que tuviéramos, pues comenzamos el partido fenomenal. El plan para estos 2 partidos, la intención, pues competir de la mejor manera posible y quedar con buenas sensaciones, más allá de las posibles alternativas que barajemos desde el área técnica para ver distintas posibilidades. Este fin de semana pues se barajarán. Supongo que cuando veáis la alineación pues veréis ciertas novedades. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo llega físicamente a estas 2 últimas jornadas? O sea, ha habido un poco de todo desde tu llegada durante toda la temporada. ¿Cómo estáis en ese plan? Bien, muy bien. La verdad es que en ese sentido bien. A nivel de lesiones hay algún chico que está con molestias, que puede ser Chuli, pero en general los jugadores también. Kamada la semana pasada no pudo participar también porque arrastraba una molestia y por prevención. Si hubiera sido necesario igual hubiera participado, pero por prevención preferimos también que descansara. Ha trabajado con normalidad, el resto de componentes del equipo están trabajando con normalidad, quitando el caso de Silvente, que bueno que estoy viendo que no participa porque ya ha finalizado la temporada, los que tienen unas molestias, unas dolencias y ya no va a poder participar. Mirando al rival, al equipo antoniano, ¿qué destacarías? ¿Qué puntos fuertes? ¿Tipo de partido, de escenario que esperas? Un partido con mucho ritmo, un partido con mucha de vuelta, un partido muy dinámico, un equipo vertical, con pocos riesgos en la iniciación del juego, con muchas situaciones de área, con jugadores cerca de la acción y dinámicos, y entiendo que por la posición en la tabla clasificatoria que tienen y teniendo en cuenta también que si ganan certifica matemáticamente la opción de playoffs con un gran ambiente y último partido en casa liga regular, un gran ambiente que nos vamos a encontrar ahí, lo cual para nosotros también es motivante porque bueno, si hemos de elegir un escenario para poder jugar un partido de competición y nos dan a elegir un estadio que esté vacío o un estadio con el ambiente que se va a poder respirar allí y la emotividad que va a tener, pues yo creo que todos escogeríamos la segunda opción y entonces pues también disfrutaremos bueno, desde un prisma de tranquilidad, de tener los deberes hechos, pero con la intención, como hemos comentado antes, de acabar de la mejor manera posible compitiendo hasta el final. ¿Cómo crees que lo van a afrontar ellos, teniendo en cuenta eso, que con 3 puntos se meten, con varias cábalas también pueden estar entre los 5 primeros? El otro día se vio que la Unión, cuando consiguió el primer gol, sí que se soltó un poco más. ¿Cómo pueden afrontar el partido? Bueno, yo creo que ellos son un equipo muy intenso, es un equipo que como asume poco riesgo en la iniciación del juego, pues juegan mucho tiempo en campo rival, tienen pocas pérdidas, transitan rápido. Yo creo que en ese sentido, cuando la idea de juego es esa, los comportamientos son sencillos de ejecutar y asumes poco riesgo. Cuando tú tienes la necesidad de hacer algo o la obligación, cuando es más complejo y es más elaborado, quizás te puede pesar un poquito más. Yo creo que en este sentido, como son acciones aparentemente que la hacen fenomenal, no hay que desmerecer esta forma y esos comportamientos que plasman el terreno de juego, pero creo un juego más asociativo, más elaborado, con
más automatismo, con más movimiento, eso te exige o te da más opciones de equivocarte. En este caso, como su intencionalidad es intentar trasladar siempre para el campo rival, circular, atraerte para poder alejarte de nuevo, creo que ahí asume mucho menos riesgo y eso a su vez pues es más sencillo de poder llevar a cabo. De cara al futuro, sobre todo de Orihuela, ¿con qué te podrías identificar un poco más? ¿Con ese modelo, como acabas de decir, del Atlético Antoniano, con una mayor complejidad, asociación, como has dicho en el lado contrario, o siempre va a depender un poco de los futbolistas que tengas en la mano? Bueno, yo creo que aquí hemos tenido varias alternativas. A mí me gusta un pelín al menos más elaborado y yo creo que la idea que tenemos de aquí al año que viene es intentar hacer algo un poquito más elaborado y bueno, tiempo para poder hablar de eso, para que el área deportiva sea lo que se le hagan las preguntas cuando proceda y llegue el momento y que bueno, estamos teniendo una línea, ¿no? Por así decirlo, pero cuando finalice la temporada pues será el tiempo de que ellos pues también plasmen lo que estamos en conversaciones. Y ya la última, viendo el tiempo que has estado, ¿qué crees que le ha faltado al Orihuela para poder llegar un poquito más lejos y poder haber soñado quizás hasta el último mes, últimas 2 o 3 jornadas? Pues bueno, al final, cuando se produce una contratación en una situación tan delicada como la que estamos, creo que el 90 y tantos % de los aficionados, seguidores, simpatizantes, por supuesto nosotros los futbolistas, todos, y como digo todos hubiéramos firmado con sangre estar donde estamos hoy, que a falta de 3 partidos nos hubiéramos salvado. ¿Qué pasa? Que cuando consigues unos números que son sinceramente fuera de lo habitual, fuera de lo normal, porque claro, es un plazo de 15 puntos, sacar 13 puntos, estamos hablando de números de playoff, de primero o segundo clasificado en ese periodo de tiempo. De hecho, en los partidos que llevo ahora mismo en el equipo, en el banquillo, mi coeficiente ahora mismo entraría dentro del playoff. O sea, quiero decir que a pesar de que llevamos las 3 derrotas, los puntos están por encima de la media de puntos que lleva el Estepona. Tenemos números de playoff. Entiendo la ilusión. Incluso nosotros mismos, pues claro, en un momento dice, bueno, si lo gano todo, pero es que había que ganarlo todo. O sea, un equipo que haya conseguido ganar, y esto ya lo hemos hablado en alguna ocasión, 7 partidos durante toda la temporada, tenía que ganar más que esos 7 partidos en un periodo de tiempo de un tercio de temporada escasamente. Entonces, bueno, ¿que se podían haber ganado todo? Pues claro, y se pueden haber ganado los 34 partidos de competición liguera, porque no se pueden ganar los 34 partidos, pero no era fácil. Aún así, a pesar de estos 3 últimos resultados, creo que al menos en 2 partidos nos hemos merecido mucho más de lo que nos hemos llevado, tanto con el Linares como contra Granada. Pero es que el fútbol no es merecimientos, el fútbol al final es acierto y quizás ha sido lo único que nos ha podido faltar, porque el salir a competir, el salir a por los partidos, luego algunas veces mejor o peor, el otro día en verdad alguna fase del partido, sobre todo en la segunda parte, quizás desaparecimos un poquito, ellos se hicieron con el control, ellos con más confianza, más seguridad y bueno, parece que no estás todo lo bien que quisieras y sobre todo en casa, pero en el cómputo general la verdad es que para estar más que satisfechos de no haber pasado sufrimiento para poder conseguir el objetivo, yo creo que es eso, pero claro, como siempre te digo, el Madrid lleva 6 Champions en 10 temporadas y todo parece poco, que es una comparación que tampoco viene mucho al caso. Y yo entiendo que todo el mundo quiere ganar todos los partidos, pero ojalá hubiera el Orihuela estado en primera red y yo no hubiera tenido ni que ir aquí, porque se hubieran ganado los 20 y tantos partidos, hubiera sido fenomenal, yo me hubiera alegrado. Te quería preguntar por la situación de Aitor, que creo que faltan, si no me equivoco, 2 partidos para llegar a los 100 oficiales con el Orihuela. Hay pocos jugadores veteranos ahora mismo en el vestuario, él es uno de los capitanes, no ha jugado los últimos 2. Esta temporada se ha repartido mucho los minutos, tanto como él. No sé si tienes en cuenta algo de eso, si va a jugar, si me puedes decir algo. La situación está ya hablada con Obón. Bueno, primero es una cosa de club con el entrado de porteros, que ya venimos hablando desde mi incorporación. Queríamos darle partido a los dos chicos, porque al final estamos viendo que bueno, para Obón también era importante poder participar. Y no hay que recordar que la primera fase de la temporada en la que participó Obón
coincidió también con la muy buena dinámica del equipo y él fue el portero en ese tramo. Por tanto, creo decir que él ya demostró su capacidad y su valía. Entonces, desde que me incorporé, vimos que sería bueno y justo para los dos poder de alguna manera distribuir, no sabemos en qué momento, en qué medida o en qué situación, algunos partidos. En estos momentos consideré que era una buena opción para que Obón participara. Hace ya más de una semana que yo hablé con Aitor de su situación, mucho antes de que últimamente, no sé si no es la palabra del debate, sobre lo de la portería. Y luego, por supuesto, quiero decir una cosa que es muy importante. Yo creo que todos entendemos que cuando un jugador es sub-23 es difícil que tenga oportunidades. Este año ha sido Camilo, pero es que si nos refrescamos, el que le da continuidad en la competición, y no en segunda red, sino en segunda división B, a Aitor, el entrenador, lo tiene aquí delante, que soy yo. O sea, Aitor empieza a jugar en segunda división B, tercera categoría del fútbol nacional, con Pato, fruto primeramente de una sanción a Emilio y luego seguidamente de una confianza que se deposita a ese jugador, porque lo fácil era quitarlo. Lo fácil es quitar a cualquier sub-23 y poner a un jugador, un portero veterano, sobre todo en la portería, muchísimo más. Pero el que apostó en aquel momento por Aitor fui yo, tanto en competición de Copa del Rey como en Liga. Yo creo que a partir de ahí, creo que cualquier otro comentario creo que ya está dicho. Y hablando de Camilo, ¿qué relación tienes con él? Creo que deja de ser sub-23, has confiado en él desde el primer momento, él ha brillado, a veces más, a veces menos, también adaptamos a la categoría. ¿Cómo es un poco ese contacto para un chico que yo creo que también lo necesita? Al final él ha tenido una oportunidad que es muy difícil que se te pueda dar. Como tú dices, ha tenido actuaciones más brillantes, ha tenido también sombras, por qué no decirlo. Es un chico joven, es un chico que al final hay que tener en cuenta que estamos hablando de que la categoría en la que participaba es que estaban 2 ligas por debajo de preferente o de su categoría por debajo nuestra. O sea, la diferencia es abismal, tanto en ritmo, en calidad de los escenarios, comportamientos de los futbolistas, etcétera, etcétera. Entonces, gestionar eso, interiorizar eso, adecuarse, adaptarse, asimilar la nueva situación, no es fácil. Creo que su actuación es de un bien notable, teniendo en cuenta todos esos aspectos que conllevan todo eso. Y a partir de ahí, bueno, tiene contrato con nosotros el año que viene, deja de ser sub-23, tiene contrato con nosotros el año que viene, empezará con nosotros la temporada del año que viene y a partir de cómo él esté, pues se podrá tener un espacio con nosotros o habrá que buscar otras alternativas, pero de momento tiene la pretemporada garantizada y yo creo que va a depender de lo que él sea capaz de darnos, hasta donde él pueda llegar, pues será lo que nosotros también vamos a interpretar.